Soy Héctor Herrera, tengo 38 años y soy ingeniero de construcción de puentes. He pasado los últimos 4 años trabajando por toda Alemania. En este momento, estoy al volante de un coche de alquiler recién salido del aeropuerto, volando por la carretera hacia Jalisco. No le dije a nadie que vendría. Ni llamadas, ni mensajes. ¿Por qué? Porque quería que fuera una sorpresa. Porque tenía miedo de que, si lo decía en voz alta, el anhelo me destrozaría antes incluso de llegar a casa. Durante 4 años, viví como una máquina, construyendo puentes enormes sobre el Rin. Pero en mi mente, solo había un puente que importaba, el que finalmente me llevaría de vuelta con Abril, mi hija. Mi propia sangre. Abril Herrera. Solo pensar en su nombre hace que mi corazón lata con fuerza. 4 años separados. Ahora tiene 10 años. La última vez que la vi, apenas tenía 6. Esos enormes ojos redondos llenos de lágrimas, aferrada a mis piernas como si soltarme me hiciera desaparecer para siempre. Ese recuerdo sigue siendo nítido, tan doloroso como el día en que sucedió. Lo recuerdo perfectamente. Aeropuerto de Guadalajara. Abril sollozando, su vocecita rompiéndose con cada hipo, desesperada y en carne viva como si su pequeño corazón se estuviera haciendo pedazos. Papi, por favor no me dejes. Quiero ir contigo. Se aferraba a las piernas de mi pantalón, con las lágrimas empapando sus mejillas regordetas. Tuve que darme la vuelta y caminar, cada paso más pesado que el anterior, luchando contra el impulso de girarme y levantarla una vez más. Si lo hubiera hecho, tal vez nunca habría subido a ese avión. Fue la decisión más difícil que he tomado, pero me dije a mí mismo que era por el futuro. Un mejor trabajo, mejor paga, para que algún día pudiera darle una vida sin carencias. Ahora, después de 4 largos años, he vuelto. El avión aterrizó a medianoche. Alquilé un coche y conduje directamente hacia las afueras de la ciudad. Los caminos familiares se sienten extraños esta noche. ¿Por qué el viento es tan frío? Los árboles pasan zumbando por las ventanas como fantasmas corriendo a través de mis recuerdos. En mi cabeza, Abril es nítida como el cristal. ¿Cuánto mide ahora? ¿Todavía le gusta el helado de chocolate? ¿Siquiera me recuerda? Sonrío para mis adentros, pero la sonrisa se desvanece rápido cuando pienso en esas raras videollamadas. Mamá siempre las posponía. Está dormida. Está haciendo la tarea. Las fotos que enviaba estaban borrosas. La sonrisa de Abril parecía forzada. Me dije a mí mismo que era por el mal internet, que simplemente era tímida ante la cámara. Pero en el fondo, una leve inquietud había comenzado a crecer. Está bien. Ya estoy aquí. La abrazaré fuerte y compensaré todo. El coche se detiene frente a la vieja casa de mis padres en las afueras de Guadalajara, y es tarde, pero no puedo esperar hasta la mañana. Mi corazón martillea mientras apago el motor y salgo. El aire se siente antinaturalmente frío, envuelto en una niebla espesa y espeluznante. La casa está sumida en la oscuridad. No hay luces por ninguna parte. Extraño. Mis padres siempre se quedaban despiertos hasta tarde viendo la televisión, y Abril definitivamente seguiría despierta. ¿Están fuera? No. No le dije a nadie que vendría, pero alguien debería estar en casa. Un viento helado sacude las hojas. Se me eriza el vello del brazo. Camino hacia la puerta y llamo suavemente, mamá, papá, Abril, estoy en casa. ¿Hay alguien ahí? Sin respuesta. Toco el timbre una y otra vez. El sonido resuena en la noche, pero la casa permanece en silencio. Un temor sofocante sube por mi garganta. Algo anda mal. Busco en mi bolsillo la llave de repuesto, la que he llevado como un talismán todos estos años. Con las manos temblorosas, la introduzco y la giro. La puerta se abre con un chirrido y entro. Está completamente oscuro y helado, como entrar en una tumba. El aire es pesado, rancio, espeso por el moho. No hay señales de vida, ni televisión, ni olor a comida, ni un leve resplandor proveniente de la cocina. Llamo más fuerte. Mi voz rebota en el pasillo vacío, respondida solo por su propio eco. Enciendo las luces y examino la sala de estar. El viejo sofá.
La mesa del comedor cubierta de polvo. Nadie. Luis, Carmen, Abril. ¿Dónde están? Corro a la habitación de Abril, rezando para que esté dormida. La cama está vacía. Las sábanas frías. El pánico me araña el pecho. ¿A dónde se fueron todos? ¿Por qué la casa está tan aterradoramente vacía? Me doy la vuelta para salir y preguntar a los vecinos. Entonces, en el silencio sepulcral, un sonido débil llega desde la parte trasera de la casa. Un sollozo débil y roto, ahogado como si alguien estuviera tratando de sofocar un dolor insoportable. Mi corazón se paraliza. ¿Qué fue eso? ¿Un animal o una persona? Me congelo y escucho. Viene de nuevo, más claro ahora. Un gemido ahogado y desesperado que viene de la dirección del viejo sótano. El terror estalla dentro de mí, la sangre ruge en mis oídos. Me doy la vuelta y me muevo hacia la parte trasera de la casa, cada paso pesado, agarrando mi teléfono como un arma. Cada paso coincide con el latido frenético de mi corazón. ¿Qué hay ahí abajo? ¿Por qué ese sollozo suena tan lleno de agonía? Me adentro más en la parte trasera de la casa, pasando el pasillo completamente oscuro que conduce a la cocina. El sollozo se vuelve más claro, ya no es vago. Ahora es una respiración irregular y trabajosa, rota y débil en la oscuridad, como si alguien estuviera luchando por tomar aire a través de un dolor insoportable. Cada jadeo apuñala mi corazón como un cuchillo. Un sudor frío me recorre la columna. Hago una pausa por un segundo, tratando de calmarme. Cálmate, Héctor. Probablemente sea solo una rata o algo así, me digo a mí mismo. Pero mis entrañas gritan lo contrario. El sonido proviene del viejo sótano de almacenamiento en la parte trasera de la casa. Un lugar que casi nadie usaba ya. Ese sótano, húmedo, abarrotado de basura donde papá guardaba herramientas de jardín y cosas varias. Empujo la puerta de la cocina. La linterna de mi teléfono barre los gabinetes polvorientos y la mesa del comedor intacta. El llanto resuena claramente ahora, distorsionado a través de las tablas del piso de madera. Mi corazón late tan fuerte que me zumban los oídos. Llego a la trampilla del sótano, oculta bajo una alfombra. Mis manos temblorosas tiran de la alfombra a un lado, revelando la cubierta de hierro oxidado. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí abajo? Llamo suavemente, mi voz quebrándose por el miedo. Sin respuesta, solo una respiración más rápida y débil. Trago saliva con dificultad, levanto la trampilla y empiezo a bajar las estrechas escaleras. Cada paso gime bajo mi peso como un lamento en la oscuridad. El aire abajo está helado y apesta a moho. Toso cuando golpea mis pulmones. El haz de luz del teléfono corta la penumbra. Cada paso hacia abajo me arrastra más cerca del terror que se agita en mi pecho. Rezo para que sea una ilusión, pero los sollozos se acercan, más reales. En el momento en que empujo la pesada puerta del sótano, con la madera chirriando sobre las bisagras oxidadas, todo mi cuerpo se congela como si se hubiera convertido en hielo. La visión que me golpea es tan horrible que casi grito. Abril, mi hija, está acurrucada en el frío suelo de hormigón. Su tobillo está encadenado a un poste de hierro oxidado. La cadena gruesa y tosca tiene un candado alrededor de su delgada pierna. La piel debajo está en carne viva, hinchada y sangrando en algunos lugares. Junto a ella solo hay unos pocos restos de comida mohosa, galletas desmenuzadas, cortezas de pan endurecidas y un par de botellas de agua de plástico casi vacías. Ella yace allí en la oscuridad húmeda, su pequeño cuerpo acurrucado en una bola como si tratara de aferrarse al último poco de calor. No, esto no puede ser real. Mi corazón se detiene. Mi mente da vueltas. Abril, mi niña, la hija a la que amaba más que a la vida, estaba encerrada como un animal. Un grito sube por mi garganta, pero no sale nada. Solo respiraciones irregulares y desesperadas que se mezclan con sus débiles sollozos en la tumba sellada de esa habitación. Las lágrimas corren por mi cara. ¿Dónde estaban mis padres? ¿Cómo pudieron dejar que esto sucediera? Me lanzo hacia adelante, tropezando con el suelo áspero, sin importarme el dolor. Me arrojo sobre ella y la envuelvo en mis brazos. Su cuerpo no es más que piel y hueso, tan ligero, tan frágil. Su piel está helada.
Las costillas sobresalen debajo de una camisa rota y raída. Moretones, viejos y nuevos, la cubren. Marcas de cinturones, huellas de manos, marcas que ni siquiera podría nombrar. La respiración de Abril es superficial, apenas existente, su pecho subiendo en pequeños movimientos laboriosos. Sus ojos se abren, muy abiertos por el terror, luego se fijan en mí como si no pudiera creer que soy real. Papi. ¿Volviste? ¿Viniste a buscarme?, susurra, con una voz tan débil como una brisa. La aprieto contra mí, con los brazos temblorosos, abrazándola con tanta fuerza que tengo miedo de lastimarla, pero aterrorizado de soltarla. El miedo a perderla se estrella sobre mí como un maremoto. Ella se tambalea al borde de la muerte. El aliento se desvanece, la piel pálida, los ojos vidriosos por el agotamiento. Estoy aquí, mi niña. Papi está aquí. Vas a estar bien. No tengas miedo, logro decir ahogadamente, con lágrimas cayendo sobre su cabello enredado. Los recuerdos me inundan. Abril, de 6 años, riendo mientras la hacía girar en el patio trasero. Ahora yace aquí encadenada como una prisionera en este agujero infernal. ¿Quién hizo esto? ¿Mis padres? Era imposible. Pero la prueba estaba justo frente a mí, desgarrándome el corazón. Me obligo a respirar, a tragar la rabia que hierve en mi interior. Ahora no. Sálvala primero. El miedo no me paralizó, no podía permitirlo. Ella necesitaba salir ahora. Hospital. Calor. Vida. Soltarla se siente como arrancarme una extremidad, pero tengo que hacerlo. Voy a sacarte, Abril. Aguanta, cariño, digo, con la voz temblorosa. Busco frenéticamente algo para romper la cadena, un martillo, una palanca, cualquier cosa. La luz del teléfono barre salvajemente. Basura vieja, una caja de herramientas oxidada, una llave inglesa. Agarro la llave inglesa y golpeo el candado con todo lo que tengo. El metal resuena contra el metal, haciendo eco en la habitación similar a una tumba, pero el candado resiste. Cada segundo se siente como un cuchillo en el corazón. Abril se está desvaneciendo, su respiración se ralentiza. Golpeo más fuerte, el sudor mezclándose con las lágrimas, las manos sangrando por los impactos. Mientras golpeo, sigo hablando, desesperado por mantenerla consciente. Abril, mira a papá. ¿Recuerdas los cuentos que solía contarte? Caperucita Roja, tu favorito. Cuéntame otra vez, ¿cómo venció al lobo? Balbuceo cualquier cosa para mantenerla conmigo, aterrorizado de que si se escapa una vez más, nunca volverá. Ella susurra algo, con los ojos medio abiertos, apenas audible. Papi. La cadena duele. Sus palabras cortan más profundo que cualquier cuchilla. Golpeo más fuerte, vertiendo cada gramo de fuerza en ello. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, el candado se rompe con un fuerte chasquido metálico. Mis piernas casi ceden por el agotamiento, pero no puedo colapsar. Ahora no. Tomo a Abril en mis brazos. No pesa casi nada, como una hoja seca. Corro subiendo las interminables escaleras, a través de la cocina, por el pasillo, saliendo por la puerta principal. El pánico puro me impulsa. No me atrevo a desperdiciar ni un solo segundo. Abril, escucha a papá. Quédate conmigo. Te llevo al hospital, susurro, llevándola al coche. La coloco suavemente en el asiento trasero y la envuelvo en una manta vieja del maletero. El coche se lanza hacia la noche, los neumáticos chillando sobre el asfalto. Conduzco como un loco, rezando a Dios, a Elena, a cualquiera que escuche que a mi pequeña niña todavía le quede suficiente vida para llegar al hospital. Las luces de la calle pasan rayadas. Mi corazón se siente listo para explotar. No me dejes solo, Abril. Por favor, mi niña, aguanta, murmuro, con las lágrimas nublando la carretera. El camino al hospital se extiende interminablemente. Cada segundo es una batalla por su vida. Sigo mirando por el espejo retrovisor. Abril yace inmóvil en el asiento trasero, su respiración tan débil, su piel fantasmalmente pálida bajo las tenues luces de la calle. Me estiro hacia atrás y tomo su mano. Está helada. Su pulso es un hilo frágil bajo mis dedos.
Cada semáforo en rojo es una tortura. Me apoyo en la bocina, rogando que el camino se despeje. El terror ruge dentro de mí. Si ella no lo lograba, nunca me lo perdonaría. 4 años fuera y vuelvo a casa para encontrar a mi hija en el infierno. ¿Quién hizo esto? Mis padres. La pregunta me araña, pero la empujo hacia abajo. Sálvala primero. Finalmente, las luces del hospital aparecen adelante, brillando como un faro en la oscuridad. Piso los frenos. El coche derrapa por el estacionamiento, los neumáticos chillando. Tomo a Abril en mis brazos y corro hacia la entrada de urgencias en pánico ciego. Las puertas automáticas se abren. Los olores del hospital me golpean, desinfectante, máquinas pitando, rostros exhaustos. ¡Salven a mi hija! Por favor, salven a mi niña, grito, con la voz en carne viva por el miedo y el agotamiento mientras su pequeño cuerpo queda completamente inerte en mis brazos. Abril no responde, con los ojos cerrados, la respiración apenas presente. Las enfermeras corren con una camilla y la suben a ella. ¿Qué le pasó?, pregunta una, tranquila pero urgente. ¿Mi hija? Estaba encerrada, hambrienta, encadenada. Por favor, sálvenla. Estoy temblando, las lágrimas fluyen incontrolablemente. La llevan a la sala de trauma. Las puertas se cierran de golpe en mi cara. El seguro hace clic como un veredicto. Me quedo congelado, mirando esas puertas blancas como si fueran un muro entre yo y la vida de mi hija. Mis piernas ceden. Me derrumbo en una silla de la sala de espera, con las manos temblorosas sobre mi cabeza. Mi mente es un caos. Destellos del sótano, la cadena, los moretones, sus sollozos rotos. ¿Cómo pudo pasar esto? Mis padres, las personas en las que más confiaba. ¿Cómo pudieron? Recuerdo el día que dejé a Abril con ellos. Mamá la había abrazado fuerte y sonreído. No te preocupes, hijo. La cuidaremos muy bien. Esas palabras ahora cortan como vidrio. Los minutos se arrastran como horas. El reloj de pared hace tic-tac lentamente, torturándome. Camino de un lado a otro, con los puños cerrados, rezando en silencio. Elena, si estás ahí arriba, por favor protégela. Las lágrimas caen de nuevo. Me las limpio, tratando de mantenerme fuerte. El hospital zumba a mi alrededor, niños llorando, nombres gritados. Pero para mí, el mundo era solo esa puerta. Finalmente, el médico sale. De mediana edad, canoso, con gafas, ojos fríos y escrutadores. Mi corazón salta a mi garganta. ¿Cómo está mi hija? ¿Está bien? Corro hacia él, con la voz temblorosa. Hace una pausa, me mira de arriba abajo y dice rotundamente, su condición se ha estabilizado por ahora. La estamos monitoreando. Luego se da la vuelta y se aleja. Sin más explicaciones. Me quedo aturdido. Estabilizada, eso es todo. Sin detalles sobre sus lesiones, su estado. ¿Por qué me miró como si yo fuera el criminal? Esa actitud distante envía hielo a través de mis venas. Espere, doctor. ¿Qué le pasa a mi hija?, le grito, pero desaparece a la vuelta de la esquina. Justo cuando me levanto para perseguirlo, 2 oficiales de policía aparecen al final del pasillo, caminando rápidamente hacia mí. Uniformes, rostros severos, manos descansando en sus cinturones. ¿Es usted Héctor Herrera?, pregunta uno, con voz plana. Asiento. Antes de que pueda hablar, me agarran, uno inmovilizando mis brazos, el otro empujándome contra la pared. Señor Herrera, está detenido. Estoy aturdido, furioso, impotente. ¿Qué? Suéltenme. Mi hija está ahí dentro luchando por su vida. Lucho, pero ellos se mantienen firmes. Las esposas hacen clic fríamente alrededor de mis muñecas. Mi corazón late salvajemente. Mi mente da vueltas. Acababa de salvarla. Ahora estaba siendo arrestado. Un oficial recita en un tono monótono, recibimos un informe de que usted es la persona que abusó y descuidó a la niña. La niña que trajo muestra signos de abuso severo y prolongado. Las palabras golpean como un rayo. ¿Abuso? ¿Yo? Los miro,
con la boca abierta. No, están equivocados. Esa es mi hija, Abril. Acabo de rescatarla del sótano. No escuchan, el escepticismo escrito en todos sus rostros. En ese momento, el mismo médico regresa, de pie junto a los oficiales con una expresión aún más fría. Me hace clic. Él fue quien llamó a la policía. Esa primera mirada sospechosa, el comportamiento gélido. Usted me denunció, ¿verdad? Gruñó. Asiente sin emoción. Basado en las lesiones de la niña, estamos obligados por ley a reportar sospechas de abuso. Lucho desesperadamente, insistiendo en que Abril es mi hija biológica, que acabo de volar desde el extranjero, que nunca podría haber hecho esto. He estado en Alemania durante 4 años. Aterricé esta noche. Por favor, escúchenme, suplico, con las lágrimas derramándose, pero ninguno de ellos me cree. Sus rostros permanecen duros. Toda la evidencia apunta en mi contra. Un hombre extraño trayendo a una niña gravemente herida en medio de la noche. Sin papeles, sin historia clara. Me veo exactamente como el abusador, ropa desaliñada, manos ensangrentadas por romper la cadena, rostro pálido de pánico. En desesperación, exijo que busquen pruebas en mi bolso. Mi bolso está en el coche. Pasaporte, billete de avión, compruébenlo, grito. Un oficial mira a su compañero, asiente y va a mi coche en el estacionamiento. Regresa con el bolso exacto que describí, polvoriento por el largo viaje. Lo registran allí mismo frente a mí y al médico. Pasaporte mexicano con sellos de visa de trabajo alemana. Tarjeta de embarque de Berlín a Guadalajara con fecha de hoy. Contrato de trabajo con la empresa de construcción alemana. Papeles de trabajo en el extranjero de 4 años. Todo probando que acababa de llegar y que no podría haber infligido años de abuso. Solo entonces la duda en sus ojos comienza a desvanecerse. El oficial quita las esposas y dice, más suave ahora, lo sentimos, señor Herrera, tenemos que seguir el procedimiento. El médico da un paso adelante, inclina levemente la cabeza y agrega, pido disculpas por el malentendido, pero las lesiones de la niña indican un abuso prolongado, no reciente. Estamos legalmente obligados a reportarlo al Ministerio Público. Soy liberado de la restricción, pero aún debo quedarme para ser interrogado. Mis piernas flaquearon. Me dejé caer de nuevo en la silla, con las manos temblorosas. Los oficiales tomaron mi declaración completa, mi regreso, el descubrimiento del sótano, el rescate de Abril y mis sospechas sobre mis propios padres. Les conté todo, con la voz quebrada por la emoción mientras anotaban todo. También recibieron el informe médico detallado, moretones viejos y nuevos, signos de desnutrición, marcas de cadenas en su tobillo. La policía me informó que investigarían la casa y localizarían a mis padres. Buscaremos en la propiedad y los encontraremos. Si surge algo más, contáctenos de inmediato. Después del papeleo inicial, los 2 oficiales se fueron, dejándome desplomado en el banco del pasillo, destrozado, aturdido y atormentado. Hundí la cara entre mis manos, llorando libremente. Acababa de sacar a mi hija del infierno, solo para ser tratado como el monstruo. ¿Qué tan cruel podría ser la vida? Los recuerdos de Elena me inundaron. Ella estaría desconsolada si viera esto. Miré las puertas de la sala de trauma, rezando para que Abril despertara. Esa noche se extendió para siempre, cada segundo cubierto de dolor fresco. Pero sabía que la lucha acababa de comenzar. Después de que la policía se fue, el pasillo del hospital se volvió más silencioso. Pero dentro de mi cabeza, todo era un caos. El pitido distante de las máquinas, el olor penetrante a desinfectante que me daba náuseas. Me senté allí, con el cuerpo agotado después de una noche de insomnio, pero no me atreví a cerrar los ojos. Cada vez que lo hacía, el sótano oscuro, la cadena de hierro y el pequeño cuerpo esquelético de Abril pasaban ante mí, vívidos como cortes de cuchillo. Seguía preguntándome dónde me había equivocado. ¿Cómo me había lanzado la vida a esta pesadilla? Mis padres, las personas que una vez vi como mi base más sólida, ahora eran sospechosos en mi mente. Sacudí la cabeza, tratando de alejar el pensamiento, pero se aferró como una sombra. Un poco más tarde, el mismo médico regresó. Se detuvo frente a mí. Su rostro era más suave ahora,
ya no tenía esa mirada fría e inquisitiva. Señor Herrera, una vez más, lamento mucho el malentendido inicial, dijo, con voz baja y cálida, poniendo una mano suave sobre mi hombro. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos en casos como este, especialmente con niños. La condición de Abril es más estable ahora. Puede visitarla en la UCI por un corto tiempo. Esa disculpa se sintió como agua fresca, aliviando algo del resentimiento ardiente dentro de mí. Asentí, me puse de pie sobre mis piernas temblorosas y susurré un ronco, gracias. Me condujo por el pasillo y abrió la puerta de la UCI. Una habitación brillantemente iluminada llena de monitores, el aire pesado y quieto. Entré y mi corazón se detuvo. Allí estaba Abril, perdida en un sueño inducido por medicamentos en la cama blanca del hospital, líneas intravenosas corriendo hacia su pequeño brazo. Su rostro todavía estaba mortalmente pálido, las mejillas hundidas, pero su respiración era más estable ahora, su pecho subiendo y bajando suavemente bajo la delgada manta. El monitor cardíaco pitaba con un ritmo constante, una frágil tranquilidad. Esa estabilidad temporal trajo tanto alivio como agonía. Alivio de que estuviera viva y respirando. Agonía por los moretones aún visibles en sus brazos y cuello. Crueles recordatorios del infierno que había soportado. Caminé hacia su cama, con las piernas pesadas, como si caminara a través del barro. Cariño, susurré, con la voz quebrada. Me senté y tomé su pequeña mano entre la mía. Era suave, pero helada. Tan delgada, tan frágil, no la manita regordeta que solía sostener mientras caminábamos por el parque. Las lágrimas cayeron de nuevo, goteando sobre su piel. Lo siento mucho, Abril. Papi volvió demasiado tarde, susurré, apretando suavemente, aterrorizado de que si la soltaba, se escaparía para siempre. La UCI estaba en silencio, excepto por las máquinas y su débil respiración. Me senté allí viéndola dormir, y los viejos recuerdos volvieron como una película en cámara lenta, arrastrándome al pasado. Recordé la noche en que Elena murió justo después de un parto difícil. Estaba lloviendo a cántaros en el hospital en Guadalajara. La lluvia golpeaba las ventanas mientras la recién nacida Abril lloraba en la sala de partos. Elena yacía allí pálida como la muerte, las máquinas pitando su advertencia final. El médico sacudió la cabeza. Lo siento, no pudimos salvarla. Mi mundo se hizo añicos. Caí de rodillas junto a su cama, agarrando su mano fría. Me dejó solo con Abril, una niña roja y llorosa envuelta en una manta blanca. Desde ese día, fui padre soltero. La traje a casa, aprendí a mezclar fórmula, cambiar pañales, mecerla para dormir en medio de la noche. En esos primeros días, lloraba solo, mirándola y extrañando a Elena. Elena, ¿qué hago ahora?, le susurraba a nuestra foto de bodas en la mesa. Trabajaba en la construcción de día, cubierto de polvo, ensordecido por la maquinaria, luego llegaba a casa para abrazar a mi hija, contándole cuentos hasta que se quedaba dormida. Algunas noches me quedaba despierto con una bebé febril, caminando por la habitación, cantando canciones de cuna con voz ronca, empapado en sudor. Mañanas llevándola corriendo a la escuela bajo la lluvia, sosteniendo el paraguas sobre ella mientras yo me empapaba, sonriendo. Pórtate bien hoy, ¿de acuerdo? Papi traerá nieve de garrafa cuando llegue a casa. La vida era dura. El dinero escaseaba, el tiempo era corto, pero estaba llena de amor. Abril creció en mis brazos, iluminándose cada vez que cruzaba la puerta, corriendo para abrazarme. Yupi. Papi está en casa. Esos momentos eran tesoros. La razón por la que seguía adelante después de perder a Elena. Luego llegó el trabajo en Alemania. Un gran proyecto de puente en Berlín. El triple de sueldo. Agonicé durante semanas, acostado despierto, mirando a Abril dormida a mi lado, con el corazón retorciéndose. ¿Cómo podía dejarla? Necesitaba a su papá todos los días. Pero la promesa de un futuro mejor, no más vivir al día, me obligó a decir que sí. Papi solo se va por 4 años, cariño. Volveré y seremos felices, susurré la noche antes de irme. Dejé a Abril con mis padres, inquieto, pero diciéndome a mí mismo que eran sus abuelos. Nadie la amaría más. Papá me dio una palmada en el hombro. No te preocupes, hijo. La cuidaremos como si fuera nuestra.
Mamá abrazó fuerte a Abril. Te quedarás con la abuela y el abuelo. Nos aseguraremos de que tengas todo. Les creí. Eran familia. No tenía otra opción. En Berlín, pensaba en ella todos los días. En mi pequeño apartamento frío, miraba fotos de Abril en mi teléfono y sonreía para mis adentros. Cada mes, enviaba dinero a casa. Cada peso que podía ahorrar, esperando que le comprara buenas comidas, libros nuevos, ropa abrigada. Está creciendo tan rápido, ¿verdad?, me preguntaba. Esas raras llamadas eran mi salvavidas. Pero ahora, sentado junto a su cama de hospital sosteniendo su mano frágil, me di cuenta de que nunca había escuchado a la propia Abril decir que era feliz. Todo venía a través de mis padres. Abril está muy bien. No te preocupes, decía mamá, con voz brillante, pero de alguna manera forzada. Cada vez que pedía hacer una videollamada con Abril, Carmen encontraba una excusa. Está dormida. Está estudiando. Está cansada. Hagámoslo mañana. No se siente bien hoy. Le creía porque estaba ocupado, porque estaba lejos. Las fotos que Carmen enviaba eran siempre extrañamente similares. El mismo viejo ángulo de la sala de estar. Abril de pie rígidamente, sonrisa forzada, como si la hubieran tomado solo para cumplir un requisito. Pensé que la abuela simplemente no era buena con las cámaras. Ahora veo el miedo en esa sonrisa. También recuerdo cómo la voz de Abril en esas raras llamadas se volvía más tranquila, más tímida, asustada. Nada como la niña brillante y parlanchina que dejé atrás. ¿Estás bien, Abril?, preguntaba yo. Sí, estoy bien, papi. No te preocupes demasiado, susurraba ella, con la voz temblorosa, y luego se quedaba en silencio. ¿Cómo no lo había visto antes? Un escalofrío me recorre la columna vertebral cuando las piezas finalmente encajan en su lugar. Todos los retrasos, las sonrisas falsas, los susurros temerosos durante 4 largos años. Se estaba formando una imagen horrible. A la mañana siguiente, mientras Abril aún estaba inconsciente, salí al pasillo y llamé a mi madre. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi voz tranquila, fingiendo que no había pasado nada. No dije que estaba de vuelta en el país, solo pregunté dónde estaban y cómo estaba Abril. El teléfono sonó un par de veces, luego respondió la voz alegre de mamá. Héctor, soy yo. Estamos en casa. Abril todavía está durmiendo. Todo es perfectamente normal, igual que siempre. Incluso se rió ligeramente, como si nada estuviera mal. Tragué saliva con fuerza y pregunté, ¿está bien, mamá? ¿Comiendo bien? Oh, está genial. Come de todo. Duerme como un tronco. Solo concéntrate en tu trabajo. La estamos cuidando muy bien. Como siempre, preguntaron por mi salud. Me dijeron que no me preocupara. Insistieron en que estaban cuidando a Abril perfectamente. Tu papá dice hola. Está viendo la televisión con ella ahora mismo, añadió mamá, con voz cálida y totalmente falsa. Me quedé entumecido, dándome cuenta de que esas mismas mentiras seguían fluyendo mientras mi hija yacía inconsciente en la UCI debido a su crueldad. La rabia hervía dentro de mí, pero la reprimí. Está bien, hablamos pronto, mamá, dije cortante y colgué, con la mano temblando tanto que mis uñas se clavaron en mi palma. En ese momento, tomé la decisión. Mantendría todo en secreto. No les dejaría saber que había descubierto la verdad. No podía darles la oportunidad de huir. Esperaría en silencio a que llegaran a casa y caminaran directamente hacia la trampa. Reuniría pruebas y expondría sus crímenes a la luz de la justicia. Sin escape. El dolor todavía estaba allí, pero ahora se había endurecido en una fría determinación. Regresé a la habitación, miré a Abril y susurré, papi conseguirá justicia para ti. La verdadera lucha acababa de comenzar, y no me detendría. Me senté junto a la cama de Abril un poco más, sosteniendo su mano con fuerza, sintiendo su respiración más estable como un recordatorio de que tenía que actuar. Todavía estaba inconsciente, pero el médico dijo que su condición física estaba mejorando, al menos en la superficie. Las heridas invisibles, las talladas en su mente y alma, tardarían mucho más en sanar. Me puse de pie, me sequé las lágrimas y forcé una expresión tranquila mientras llamaba a la enfermera.
Por favor, sigan vigilándola de cerca y cuídenla bien por mí, dije, con voz baja pero firme. La enfermera asintió, con los ojos llenos de simpatía. Haremos todo lo que podamos, señor Herrera. ¿A dónde va? Sacudí la cabeza. No estaba listo para decírselo a nadie. Tengo algunas cosas de las que ocuparme. Llámenme en el momento en que despierte. Dejé mi número y salí silenciosamente del hospital, con el pecho pesado como si llevara una roca. Afuera, la mañana de Jalisco era fresca y nítida, la luz del sol débil se filtraba a través de los árboles. Pero para mí, el mundo seguía siendo tan oscuro como la noche anterior. Conduje de regreso a la casa de mis padres. El camino familiar ahora se sentía extraño, embrujado. Cada giro traía recuerdos. Días de infancia corriendo en el patio. Papá enseñándome a andar en bicicleta. Mamá horneando peis de manzana que llenaban la casa de calidez. Ahora todo era solo una fachada cruel. Aparqué en la puerta, con las manos agarrando el volante, respirando profundamente para calmarme. Saqué mi teléfono para grabar todo lo que quedaba. Pruebas. Pruebas sólidas. No podía dejar que la emoción se apoderara de mí, sin importar cuánto me hirviera la sangre. Entré. La puerta seguía abierta desde la noche anterior. El mismo aire frío y sin vida. Fui directamente a la parte trasera, hacia el sótano. El infierno de abril. Mi corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta de la cocina. El olor húmedo y mohoso me golpeó y me hizo toser. Encendí la linterna de mi teléfono y bajé las estrechas escaleras un paso pesado a la vez, caminando de regreso a la pesadilla. Volví a entrar en el sótano, filmando cada detalle, la cadena, el candado roto, el piso de concreto frío donde Abril había yacido. Cada rincón preservado como evidencia. Hice una pausa en la puerta, con la mano temblando mientras la empujaba. La luz débil lo reveló todo de nuevo. El piso helado manchado de sangre seca donde la cadena había mordido su piel. La cadena oxidada tirada. El candado destrozado por mis golpes desesperados la noche anterior. Me arrodillé, con los dedos rozando el concreto, sintiendo el dolor de mi hija como si fuera el mío. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí abajo?, susurré, con las lágrimas rodando por mi cara. Encendí la cámara y grabé todo. La cadena con cicatrices de sus luchas, el candado destrozado, el piso lleno de migajas de comida mohosa y agua estancada. Filmé el lugar exacto donde se había acurrucado. El rincón húmedo donde debe haber llorado en silencio noche tras noche. Cada rincón oscuro, cada caja polvorienta, todo se convirtió en evidencia. Cada segundo de grabación era otro cuchillo en mi corazón. Pero no me detuve. Los tribunales tenían que ver este infierno. Cuando terminé en el sótano, volví a subir, exhausto, pero ardiendo con determinación. Fui a la habitación de mis padres y empujé suavemente la puerta, medio esperando fantasmas. La habitación estaba oscura, apestando a perfume barato mezclado con polvo. Encendí la luz y me congelé. Esparcidos sobre la mesa había recibos de compras de lujo, bolsos Gucci, zapatos Prada, un reloj Rolex, todos con fecha justo después de mis transferencias de dinero. Los recogí con manos temblorosas. Un recibo del 15 del mes pasado, el día después de que envié $40,000. Otro por una chaqueta de cuero cara, el día exacto en que envié el dinero del cumpleaños de Abril. También había folletos de viaje, vuelos a Cancún, hoteles de lujo en Las Vegas y papeles de préstamos bancarios con grandes cantidades e intereses altísimos. Nada del dinero había ido a Abril. Ni libros, ni ropa, ni comidas adecuadas. Se había gastado en apuestas, compras compulsivas y vacaciones. Mientras mi hija estaba encadenada en el sótano con pan duro. Me senté pesadamente en la cama, con la cabeza entre las manos, derramando lágrimas. Cada peso que había ahorrado en los sitios de construcción alemanes, turnos de 12 horas bajo la lluvia, viviendo de sándwiches para enviar más a casa, les había comprado lujos mientras Abril sufría. ¿Cómo pudieron?, susurré, con la voz quebrada. Pero me negué a dejar ganar a la emoción. Fotografié cada recibo, cada documento, imágenes claras y nítidas bajo el flash. Mis estados de cuenta coincidirían perfectamente con estas fechas, demostrando que el dinero venía de mí. Cuando terminé, salí de la casa,
con la rabia alimentándome. Decidí hablar con los vecinos. Este tranquilo suburbio de casas idénticas ahora se sentía como una calle de testigos silenciosos. Toqué la puerta de la señora Jiménez, la anciana que siempre se sentaba en su porche observando el mundo. Ella abrió, entrecerrando los ojos. «Héctor, ¿has vuelto?». Asentí, forzando una sonrisa. «Sí, señora». «¿Sabe a dónde fueron mis padres?». Ella confirmó que los había visto irse con maletas grandes hace días, a Cancún o algún lugar, riendo y felices. Otros vecinos dijeron lo mismo. El señor Sánchez, al otro lado de la calle, los vio tomar un taxi al aeropuerto. La señora López los escuchó hablar sobre un hotel elegante. Pero entonces las historias se volvieron horribles. Varios vecinos admitieron que a menudo habían escuchado gritos. Luis gritando, un niño llorando, dijo el señor Sánchez, con voz llena de arrepentimiento. La señora Jiménez incluso había visto a Luis golpear a Abril una vez a través de la cerca. La abofeteó fuerte por derramar agua o algo así. La pobre niña gritó, pero Carmen se quedó allí mirando. Dijeron que a Abril casi nunca se le permitía salir excepto para ir a la escuela. Siempre estrictamente controlada. Sin amigos, sin jugar en el patio, siempre caminando con la cabeza gacha. Parecía aterrorizada, Héctor. Estábamos preocupados, pero no queríamos meternos en problemas, suspiró la señora López. Sus palabras cortaron como cuchillas. Me quedé allí, con los puños cerrados, luchando contra las lágrimas. Como no lo había visto. Les di las gracias, grabé las conversaciones como evidencia y luego conduje a la escuela primaria de Abril. El patio de recreo familiar ahora estaba lleno de niños riendo. Conocí a su maestra titular, la maestra Martínez, en su oficina. Me reconoció al instante. Señor Herrera. Abril hablaba de usted todo el tiempo. Pregunté por mi hija. Ella confirmó que Abril a menudo llegaba a clase exhausta, con los ojos rodeados de ojeras, asustadiza y retraída, con las calificaciones bajando. Cada vez que alguien preguntaba qué pasaba, Abril se quedaba en silencio. Ella simplemente sacudía la cabeza y decía, «Estoy bien». Estábamos preocupados, pero ella nunca nos dijo nada. Frente a esta montaña de pruebas y testimonios, me quedé sin palabras. El dolor y la rabia se retorcían tan fuerte que apenas podía respirar. En el camino de regreso al hospital, de repente pisé los frenos, me detuve a un lado y golpeé el volante una y otra vez en una oleada de desesperación reprimida, arrepentimiento por confiar en las personas equivocadas, cómo pude haber sido tan ciego, y una furia temblorosa de que mi hija hubiera sufrido en silencio todos estos años. Abril, qué fuerte debe haber sido soportando sola para que yo no me preocupara. Lloré por ella, por mí, por la confianza que había sido destruida. Luego me limpié la cara, respiré hondo y me armé de valor. Tenía que ser fuerte. La evidencia estaba reunida. Ahora esperaría a que volvieran a casa. La confrontación se acercaba y no mostraría piedad. Aparqué el coche y entré en el hospital con pasos pesados, llevando una bolsa de comida ligera que había recogido en el camino. Caldo de pollo nutritivo, jugo de frutas, cosas que a ella le encantaban. La enfermera me recibió en el pasillo y sonrió tranquilizadoramente. Abril está despierta, señor Héctor. Ha estado preguntando por su papá. Mi corazón dio un vuelco. Corrí a la habitación, olvidando incluso saludar. Me quedé en el hospital día y noche, alimentándola personalmente con cada sorbo de agua, cada cucharada de caldo, sin dejar nunca a su lado. Ella yacía allí, con los ojos muy abiertos cuando me vio, pero todavía tan débil, con la piel pálida bajo las luces fluorescentes. Me senté en el borde de la cama, revolví suavemente el caldo y dije en voz baja, «Come un poco, cariño. Papi trajo tu caldo de pollo favorito». Abril esbozó una leve sonrisa, pero las lágrimas rodaron por sus mejillas. Se las sequé, mis manos temblaban. Esos días no fui a casa. Dormí en la silla de la sala de espera, despertando en el instante en que llamaba a una enfermera. La alimentaba, le contaba historias tontas para hacerla sonreír, le cambiaba las vendas, le acariciaba el cabello. Cada momento a su lado era un recordatorio, me había perdido demasiado. Ahora tenía que compensarlo 10 veces más.
Los médicos revisaban a diario y decían que se estaba recuperando bien físicamente, pero sabía que las heridas en su corazón tardarían más en sanar. Cuando Abril finalmente recuperó la conciencia por completo, sus ojos se llenaron de lágrimas en el momento en que me vio claramente. Sus labios temblaron mientras susurraba: «Papi, realmente volviste». Ese primer momento lúcido después del coma, con los ojos muy abiertos y brillantes de lágrimas, la voz apenas audible, me rompió. Sentí el corazón aplastado. Me lancé hacia adelante y la envolví en mis brazos, sollozando como si mi pecho se estuviera desgarrando. Su cuerpo frágil se sentía como huesos en mi abrazo, las costillas sobresaliendo. Pero ese leve calor lo era todo. «Papi está aquí, mi niña. Estoy en casa. Nunca me iré de nuevo», susurré, con lágrimas cayendo sobre su hombro. Seguí disculpándome, culpándome por dejarla sufrir sola. «Lo siento mucho, Abril. Debería haber vuelto antes. No lo sabía. No sabía que estabas pasando por esto». Ella lloró conmigo, sus pequeñas manos agarrando mi camisa como si pudiera desvanecerme. Nos abrazamos y sollozamos en la tranquila habitación del hospital, derramando años de dolor. 2 días después, la condición de Abril mejoró notablemente. Podía sentarse contra las almohadas y hablar despacio, aunque todavía estaba muy débil. El color volvió a sus mejillas, sus ojos estaban más brillantes, pero se cansaba rápidamente y tenía que hacer una pausa a mitad de la frase. Me senté a su lado, sosteniendo su mano, contando viejas historias para hacerla sonreír. «¿Recuerdas cuando fuimos al parque y me rogaste por una nieve?» Ella soltó una pequeña risa, con voz suave. «Lo recuerdo, papi. Te manché todos los pantalones ese día». Esos momentos no tenían precio, pero sabía que teníamos que enfrentar la verdad. Sabía que reabrir los recuerdos sería cruel, pero tenía que entender todo para protegerla completamente. Dudé mucho tiempo, con el corazón retorciéndose mientras la miraba. «Cariño, necesito preguntarte algo. Pero si no quieres hablar de eso, no lo haremos». Ella asintió, con un destello de miedo en sus ojos. Cuando mencioné los años viviendo con la abuela y el abuelo, Abril de repente comenzó a temblar y rompió en sollozos desgarradores, acurrucándose en una bola debajo de la manta, con los hombros temblando. Mi corazón se hizo añicos. Corrí a consolarla, esperando hasta que se calmara, sosteniendo su mano con fuerza. «Está bien, bebé. No llores. Papi está aquí. Nada puede hacerte daño ahora. Cuéntame, yo te protegeré». Le froté la espalda y le susurré palabras tranquilizadoras como lo hacía en las noches cuando tenía fiebre de niña. Tomó un tiempo, pero finalmente se calmó, con los ojos rojos y la voz temblorosa. «¿Tenía tanto miedo, papi?» Abril comenzó a hablar despacio, entrecortadamente, reviviendo la pesadilla. Dijo: «Las primeras semanas después de que te fuiste, Luis y Carmen todavía eran amables. Me llevaban a la escuela, me daban de comer normalmente, incluso me contaban cuentos antes de dormir como abuelos de verdad. Al principio, eran buenos. Papi, la abuela hacía avena. El abuelo me dejaba ver la televisión. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Después de aproximadamente un mes, se volvieron fríos e irritables, obligándome a hacer las tareas domésticas desde la mañana hasta la noche, barrer, lavar los platos, aunque solo tenía 6 años. La comida se convirtió en sobras, pan seco, restos de verduras, nada de carne ni pescado. Tenía mucha hambre, pero no me atrevía a quejarme, susurró, con la mirada perdida. La golpeaban por pequeños errores, derramar agua, contestar. Los ojos de Luis ya no eran los de un abuelo. Describió una vez con detalle. Rompí un vaso. El abuelo corrió hacia mí y me pegó con su cinturón. Me dolió mucho, papi. Lloré y lloré, pero él no paró. Me quedé entumecido, agarrando la sábana hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Abril dijo con voz ahogada que Luis la había golpeado como a un enemigo, gritando que ella no era realmente su nieta. Dijo: «No eres mi sangre. Solo eres una carga». Y me golpeó más fuerte. Esas palabras me atravesaron. No es su sangre. ¿Cómo podía decir eso? Siempre que se iban de viaje o dejaban la casa por días, la encerraban en el sótano con solo galletas mohosas y un poco de agua.
Una vez me dejaron allí abajo durante 3 días. Estaba completamente oscuro y helado. Lloré por ti, papi, pero nadie me escuchó. Amenazaron con que si alguna vez se lo contaba a alguien, incluso a mí, la encerrarían para siempre y nunca volvería a ir a la escuela. El abuelo dijo que si te lo contaba, me mataría. Tenía tanto miedo. Así que cada vez que hablábamos por teléfono, solo decía que estaba bien. En ataques de rabia, Luis repetía que ella no era familia, dejándola aterrorizada y llena de autodesprecio. Pensé que tal vez no era realmente tu hija, que era mala, por eso me odiaban. Se derrumbó, sollozando, con el cuerpo temblando. Morí por dentro con cada palabra. La abracé y lloré también. No, mi niña, eso no es verdad. Eres mi hija, mi propia carne y sangre. Te amo más que a nada en el mundo. No podía entender cómo mis propios padres podían ser tan crueles o qué había hecho yo para que mi hija sufriera el infierno en mi lugar. ¿Por qué tratar a su propia nieta así por dinero? ¿Por qué me odiaban? La pregunta giraba sin respuesta. En ese momento, mi dolor ya no era solo el duelo de un padre. Se había endurecido en una determinación fría e inquebrantable de llevar a cada persona responsable ante la justicia. Le sequé las lágrimas, con voz firme y feroz. Papi hará que paguen, Abril. Nadie te volverá a hacer daño nunca más. Ella asintió, con los ojos todavía asustados, pero una pequeña paz se asentó sobre ella mientras descansaba en mis brazos. Me senté junto a Abril un poco más, acariciando su cabello, contando historias tontas para ahuyentar las sombras de sus ojos. Pero mi mente nunca dejó de correr con planes. La evidencia que había recopilado, fotos del sótano, declaraciones de los vecinos, recibos de compras, todavía no era suficiente por sí sola. Necesitaba compilar todo en un caso hermético. Abril finalmente se durmió, su respiración constante bajo la delgada manta. Le besé la frente y susurré, duerme bien, mi amor. Papi tiene que ocuparse de algo. Volveré pronto. Me levanté, con las piernas pesadas, y salí de la habitación del hospital con una tormenta dentro de mí. Afuera, había caído la noche. Las luces de la calle proyectaban un brillo amarillo enfermizo, pero para mí, el mundo seguía siendo tan negro como ese sótano. Conduje hasta el motel barato cerca del hospital donde me había estado quedando desde que regresé. Esparcí todas las pruebas sobre la mesa. Fotos del teléfono, testimonios grabados de vecinos y maestros, mis estados de cuenta que mostraban cada transferencia regular. Pasé toda la noche organizando, imprimiendo fotos, copiando archivos de audio a una memoria USB, fotocopiando recibos y estados de cuenta. Obtuve el archivo médico completo de Abril del hospital, informes detallados de moretones, desnutrición, marcas de cadenas en su piel. Todo estaba perfectamente organizado en una carpeta gruesa, un libro horrible de crímenes. A la mañana siguiente, conduje al Ministerio Público local, con el corazón palpitando. La oficina estaba en el centro de la ciudad, un edificio gris con la bandera mexicana ondeando al viento. Entré y me encontré con el oficial que me había interrogado antes, Miguel, alto, de voz profunda. Señor Herrera, ¿algo nuevo?, preguntó, con mirada inquisitiva. Puse la carpeta en su escritorio. Esta es la evidencia. Todo lo que mis padres le hicieron a mi hija. Miguel la abrió y hojeó página tras página, frunciendo el ceño ante las fotos del sótano. Sacudió la cabeza ante los recibos de lujo junto a mis registros de transferencias. Las declaraciones de los vecinos y la maestra, cuidadosamente escritas y respaldadas por grabaciones, lo hicieron detenerse por más tiempo. Este es un caso extremadamente serio, señor Herrera, dijo, con voz baja. Después de revisar todo, la policía clasificó el caso como excepcionalmente grave. Signos claros de violencia familiar, privación ilegal de la libertad y fraude. Miguel llamó a su capitán, Reynoso, de mediana edad, barba y ojos agudos. Hablaron rápidamente y luego se dirigieron a mí. Vamos a abrir una carpeta de investigación formal. Esta evidencia es suficiente para solicitar una orden de aprehensión. Abuso infantil, secuestro, fraude. Estos son delitos graves. Un pequeño peso se levantó de mi pecho, pero la rabia aún ardía. Me dijeron que mantuviera todo completamente en secreto y continuara cooperando para que mis padres no tuvieran tiempo de destruir pruebas o huir.
No más llamadas a ellos. No deje que se den cuenta, dijo el capitán Reynoso con firmeza. Estaremos vigilando. ¿Sabe cuándo regresan? Sacudí la cabeza. Por lo que dijeron los vecinos, en unos días. Están de vacaciones. Planeamos el arresto. Sucedería en el momento en que regresaran a casa para atraparlos en flagrancia y no dejar lugar a la negación. Tendremos gente vigilando la casa. Cuando lleguen, usted entra primero. Nosotros entraremos justo después, explicó Miguel. Asentí. Se sentía como si estuviera en una película de crimen, pero esto era real. Mi vida, la vida de Abril. Salí de la estación, con la mente dando vueltas, pero con una determinación más fuerte que nunca. Regresé al hospital, me senté con Abril, le conté historias para hacerla sonreír, pero por dentro estaba contando las horas. Esos días de espera se arrastraron para siempre. Me quedé con Abril constantemente, viéndola mejorar, poco a poco, comiendo más, sonriendo más, aunque todavía se estremecía con los ruidos fuertes. Le hablé de los puentes que construí en Alemania, le prometí llevarla a lugares una vez que estuviera fuerte de nuevo. Pero por la noche, cuando ella dormía, pensaba en mis padres. Los recuerdos de la infancia volvían a inundarme. Papá enseñándome a pescar. Mamá cantando canciones de cuna. ¿Cómo habían cambiado? ¿O siempre habían sido así y yo nunca lo vi? Las preguntas me torturaban. Apenas dormía. Llamaba a Miguel todos los días para recibir actualizaciones. Todavía no había señales de ellos. Abril preguntó por la abuela y el abuelo. Lo esquivé. Están fuera, cariño. Ahora mismo somos solo tú y yo. Entonces llegó el día. Temprano en la mañana. Miguel llamó. Vuelven hoy. Vimos un taxi reservado desde el aeropuerto. Llegue a la casa primero. Estaremos cerca. Mi corazón se aceleró. Besé a Abril. Papi tiene que hacer un mandado. Volveré esta tarde. Está bien. Ella asintió, con ojos preocupados. Ten cuidado, papi. Tráeme un regalo. Conduje hasta la casa, aparqué a una cuadra y esperé. La policía ya me había informado y posicionado unidades encubiertas alrededor del vecindario. Coches civiles, oficiales mezclándose con los vecinos. Entré, cerré la puerta y me senté en la sala de estar, con el corazón martilleando. Cada segundo era una agonía. El sudor perlaba mi piel a pesar del frío. Cuando el taxi de mis padres se detuvo, la repentina aparición de patrullas los congeló en su lugar, con la confusión y el miedo escritos en sus rostros. Observé a través de la ventana. Papá, Luis, salió, bronceado por su viaje, tirando de una maleta. Mamá, Carmen, lo siguió, aferrando un bolso de diseñador comprado con mi dinero. Miraron a su alrededor nerviosamente, con movimientos inquietos, como si sintieran que algo andaba terriblemente mal. Se apresuraron a entrar, todavía inquietos, y se detuvieron en seco cuando me vieron de pie en la sala de estar. La puerta apenas se había cerrado detrás de ellos cuando el aire se convirtió en hielo. Me quedé allí, con la cara fría y dura. A mi lado estaban Miguel y otros 3 oficiales, uno ya sosteniendo unas esposas relucientes. Mamá se congeló, su rostro perdiendo color, los labios temblando. ¿Héctor? ¿Has vuelto? ¿Por qué? ¿Por qué hay policía aquí? Ambos temblaban, con los ojos desorbitados por el pánico, como si ya supieran que lo inevitable estaba sobre ellos. Papá retrocedió. Su maleta golpeó el suelo con un ruido sordo. ¿Qué demonios está pasando? Miguel dio un paso adelante, con voz firme. Luis Herrera y Carmen Herrera están bajo arresto por violencia familiar, privación ilegal de la libertad y fraude. Tienen derecho a guardar silencio. Las palabras golpearon como un trueno. Papá gritó de pánico, forcejeando para escapar. No, no fuimos nosotros. Héctor, ¿qué estás haciendo? Empujó a Miguel e intentó correr hacia la puerta, pero los oficiales lo sometieron al instante. Las esposas se cerraron con un clic. Mamá se derrumbó de rodillas, gimiendo y suplicando. Caminé hacia ellos,
con los ojos ardiendo de furia fría, y exigí saber por qué podían ser tan crueles con mi hija. ¿Por qué? Abril es su propia nieta. ¿Cómo pudieron encadenarla, golpearla, gastar el dinero que envié en vacaciones mientras ella moría de hambre en el sótano? Mi voz temblaba de rabia, con los puños cerrados. Luis soltó una risa loca y maníaca, con los ojos llameantes, escupiendo mientras hablaba. ¿Crees que es mi nieta? No lo es. No es de mi sangre. Te he odiado desde que eras un niño, pequeño bastardo. Se rió como un lunático, incluso esposado. Esas palabras se clavaron profundamente, pero me mantuve firme. Carmen simplemente se quedó en silencio, con la cabeza gacha, sin ofrecer defensa, como si ya hubiera aceptado su culpa. Sollozaba en silencio, negándose a mirarme a los ojos. Fueron arrastrados a la patrulla, papá todavía gritando, mamá llorando mientras las puertas se cerraban de golpe, poniendo fin a sus días de libertad. Las sirenas aullaron. El coche se alejó a toda velocidad. Los vecinos se reunieron, señalando y susurrando. La señora Jiménez estaba en su porche. El señor Sánchez sacudió la cabeza. Dios mío, su propia nieta. La calle tranquila zumbaba de conmoción y murmullos. Me quedé viendo el coche desaparecer, una tormenta de dolor, rabia y vacío frío estrellándose dentro de mí ahora que toda la verdad estaba expuesta. Las personas que alguna vez habían sido mi familia ahora eran criminales. Me di la vuelta, subí a mi coche y conduje de regreso al hospital, con las lágrimas corriendo por mi cara. Abril estaba esperando, y yo tenía que ser fuerte para ella. Pero este dolor se quedaría conmigo para siempre. Las semanas que siguieron pasaron en un pesado silencio. Me quedé con Abril día y noche, viéndola recuperar fuerzas lentamente. Pero cada vez que se estremecía en sueños o se encogía ante un toque inesperado, mi corazón se rompía de nuevo. La policía me mantuvo informado y finalmente llegó el día. El juicio estaba programado solo 6 semanas después del arresto, inusualmente rápido una vez que el caso había sido expuesto. El tribunal en el centro de Guadalajara, un edificio solemne, estaba lleno ese día. Los reporteros abarrotaban la entrada, las cámaras disparaban sin parar. Los locales se reunían en los pasillos susurrando. El titular "Abuelos encierran a nieta en el sótano" se había extendido por los periódicos locales y luego a nivel nacional. La crueldad y la conexión familiar horrorizaron a todos. Sostuve la mano de Abril mientras entrábamos en la sala del tribunal. Llevaba el vestido blanco nuevo que le había comprado, el pelo bien atado, pero su mano todavía estaba helada. «Papi está aquí». «Ya no tienes que tener miedo», susurré. Ella asintió, con los ojos rojos pero decididos. Mi hija había insistido en testificar, aunque el terapeuta aconsejó precaución. «Quiero decir toda la verdad, papi, para que nunca puedan volver a hacerlo». Sus palabras me llenaron de orgullo y dolor. Tomamos nuestros asientos. Frente a nosotros se sentaban Luis y Carmen con el uniforme beige de la prisión, esposados, con los rostros demacrados después de semanas en el reclusorio. Papá había perdido mucho peso, tenía más canas en el pelo, los ojos todavía salvajes. Mamá mantenía la cabeza gacha, incapaz de encontrar mi mirada. En las primeras sesiones, Luis y Carmen todavía intentaron negar todo, tergiversando los hechos, culpando a las circunstancias, incluso intentando transferirme la responsabilidad a mí. Su abogado, un hombre de mediana edad, seguía argumentando que era disciplina estricta, que la niña se portaba mal y necesitaba castigo, que Héctor abandonó a su hija durante 4 años, lo que llevó a la situación. Papá subió al estrado. Voz ronca. Héctor se fue a Alemania y nos endosó a la niña. Somos viejos. No podíamos controlarla. Era adicta a los juegos, mentía todo el tiempo, así que tuvimos que encerrarla para darle una lección. Me senté allí agarrando los reposabrazos, con la sangre palpitando en mis oídos. Mamá sollozó. Solo queríamos lo mejor para ella, pero no escuchaba. Esas palabras eran sal en una herida abierta, pero luego se presentó la evidencia. Frente a una cadena irrompible de pruebas, los registros médicos detallados de Abril, moretones viejos y nuevos, desnutrición severa, cicatrices de cadenas en su tobillo, las fotos que tomé del sótano, la cadena oxidada, los estados de cuenta que coincidían perfectamente con sus recibos de compras de lujo,
Testimonios grabados de vecinos y su maestra. Cada mentira se derrumbó. La fiscal, una mujer de mirada aguda, mostró foto tras foto. El sótano completamente oscuro, sangre seca, migas de pan mohosas. La sala del tribunal se quedó en silencio sepulcral. Cuando se reprodujo la voz grabada de la señora Jiménez, vi al señor Luis golpear a la niña hasta que le sangró la nariz, mamá comenzó a temblar y papá miró al suelo. Luego vino Abril. Ella subió valientemente al estrado. Sostuve su mano debajo de la mesa mientras caminaba. Su voz era pequeña pero clara, cada palabra tallando el aire. El abuelo me pegaba con su cinturón, me encerraba en el sótano, solo me daba pan seco, decía que si se lo contaba a papi, me mataría. Mi hija relató las palizas, el hambre, el sótano, las amenazas. Cuando dijo, tenía tanto miedo. Pensé que moriría allí abajo, toda la sala se quedó inmóvil. Una reportera inclinó la cabeza y lloró. Papá finalmente levantó la vista, con los ojos rojos, pero no dijo nada. Mamá se derrumbó sobre la mesa, sollozando incontrolablemente. Frente a la evidencia y el testimonio de Abril, Luis y Carmen no tenían defensa. Su abogado se quedó en silencio. No más preguntas. Papá solo murmuró que se había equivocado. Mamá lloró sin palabras. Día de la sentencia. La sala del tribunal estaba más llena que nunca. El juez leyó el veredicto. Luis Herrera es condenado a 18 años de prisión por violencia familiar equiparada, privación ilegal de la libertad y fraude. Carmen Herrera es condenada a 12 años de prisión como cómplice por permitir y encubrir los hechos. El mazo cayó, resonando en el aire pesado como el cierre de una puerta al infierno. Abracé a Abril con fuerza. Ella temblaba en mis brazos. Ya no lloramos. O simplemente sentimos en silencio que un capítulo horrible finalmente había terminado. El caso apareció en los titulares de todas partes, dominando las portadas y conmocionando a la nación con la brutalidad de personas que se hacían llamar abuelos. Abuelos convierten a su nieta en prisionera. Esos titulares atormentaron al país durante semanas. Los reporteros llamaron para entrevistas, pero las rechacé todas. Solo quería llevar a Abril a casa. Sostuve su mano mientras salíamos del tribunal. La luz del sol de octubre se derramaba sobre nosotros como un límite entre el viejo infierno y una nueva vida que comenzaba. Ella me miró y sonrió, la primera sonrisa verdaderamente libre en demasiado tiempo. Se acabó, ¿verdad, papi? Asentí, con lágrimas cayendo silenciosamente. Se acabó, cariño. De ahora en adelante, somos solo tú y yo y una vida nueva. En los días que siguieron, regresé a mi antigua empresa por una tarde para entregar mi renuncia. Todos ya lo sabían. Me abrazaron, me dieron palmaditas en la espalda, con los ojos rojos. Mi jefe apenas podía hablar. Héctor, eres el hombre más fuerte que conozco. Tu trabajo siempre estará aquí. Les agradecí desde el fondo de mi corazón, pero aún así renuncié. Ya no podía dividir mi tiempo. Quería cada minuto restante para compensar lo que le debía a mi hija. Día a día, hora a hora. Recibí un gran pago final del proyecto de Alemania, bonificación por finalización anticipada y compensación contractual, suficiente para que comenzáramos una nueva vida estable. Alquilé una casa cómoda y tranquila en Zapopan, lejos del viejo lugar, con un pequeño jardín, un árbol de limones y una habitación pintada de rosa suave solo para Abril. El día que nos mudamos, ella corrió por todas las habitaciones riendo. «Es nuestra casa, papi». Me quedé mirando, con lágrimas cayendo de pura felicidad. A partir de entonces, todo mi mundo giró en torno a mi hija. Cocinaba cada comida yo mismo. Caldo de pollo, sándwiches, nieve de chocolate que compraba solo para ella. La llevaba a su nueva escuela todas las mañanas y la esperaba en la puerta todas las tardes. La llevaba a terapia 2 veces por semana, la abrazaba cuando llegaban las pesadillas. Le enseñé a andar en bicicleta, planté flores con ella en el jardín, vimos caricaturas hasta tarde. La vida se asentó lentamente. La risa de Abril llenó la casa de nuevo, y me sentí vivo una vez más. Sin embargo, incluso en esta paz, un nudo sin resolver permanecía dentro de mí. Las palabras de papá el día que fue arrestado, ella no es mi sangre, todavía resonaban como una maldición venenosa.
Se lo había repetido con rabia a Abril muchas veces. ¿Era solo el despotrique de un loco acorralado, o era un secreto real? Mamá se había quedado en silencio, sin confirmar ni negar. La sospecha de que mis padres ocultaban algo incluso más grande que los crímenes ya expuestos me carcomía en silencio. Esa duda creció lentamente en el fondo de mi mente, una sombra persistente después de la pesadilla. Algunas noches me quedaba despierto, mirando el techo, preguntándome, ¿quién soy realmente? ¿Es Abril verdaderamente su nieta por sangre? Y si no, ¿cambia algo? Todavía soy el padre de Abril. La amo más que a la vida. Pero la sombra persiste, esperando un día en que pueda estallar. No estoy listo para enfrentarlo. Aún no. En este momento, solo quiero vivir para mi hija, para su sonrisa cada mañana cuando se despierta. Todo lo demás, que lo responda el futuro. El futuro se negó a esperar. Llegó en una tarde de finales de otoño cuando las hojas fuera de la ventana se tornaban amarillas y Abril estaba sentada en la sala de estar de nuestra nueva casa dibujando. Me paré en la cocina viéndola sonreír ante el dibujo que acababa de terminar. Esa sonrisa era lo más preciado que poseía. Sin embargo, dentro de mí, una frase seguía repitiéndose como una cinta de casete rota. No es mi sangre. Te he odiado desde que eras pequeño. Las palabras de Luis el día que fue esposado. Había intentado alejarlas cientos de veces, pero se aferraban como una herida no curada, inflamándose más con cada día que pasaba. Sabía que no podía huir de eso para siempre. Si no lo enfrentaba ahora, me comería vivo por dentro, y un día Abril sentiría la inquietud de su padre. No quería que creciera con un hombre atormentado. Así que tomé la decisión. Visitaría a mis padres en prisión una última vez, con la esperanza de obtener finalmente una respuesta a la duda que me había estado destrozando. Le dije a Abril que tenía que irme por trabajo un día. Ella me abrazó fuerte. Vuelve pronto, papi. Te esperaré para cenar. Besé su cabello, ocultando mis ojos rojos. Luego subí al coche y conduje hacia el reclusorio estatal. Había programado la visita una semana antes, pero incluso ahora mis pies se sentían como plomo. La sala de visitas estaba fría. Mesas de metal, sillas de plástico, vidrio grueso entre nosotros. Me senté, con los dedos entrelazados para detener el temblor. La puerta de hierro se abrió. Los trajeron. Cuando Luis y Carmen fueron llevados a la sala, su deterioro era evidente. Papá estaba esquelético, con el pelo blanco como la nieve, el uniforme de la prisión colgando de él. Mamá parecía vacía, con ojeras bajo los ojos, el pelo descuidado. Pero en los ojos de mi padre, la vieja amargura aún ardía, una llama imperecedera. En el momento en que me vio, explotó, golpeando la mesa. «Pequeño bastardo. ¿Viniste aquí a burlarte?» Mocoso desagradecido. «Eres el que puso a sus propios padres en prisión». Su voz rugió a través de la pequeña habitación. Carmen se sentó en silencio, con la cabeza gacha, los hombros temblando. Respiré hondo y mantuve la voz firme. Nunca fui desagradecido. Desde que era pequeño hasta ahora, siempre intenté ser un buen hijo. Nunca me quejé, nunca le di la espalda a la familia, sin importar lo que me hicieran. Hice una pausa, tragué saliva. Pero no entiendo. ¿Qué hice mal? ¿Por qué, incluso cuando intenté ser el hijo perfecto, siempre fui tratado como un extraño? Y Abril, ella era solo una niña inocente. ¿Cómo pudieron desatar esa crueldad sobre ella? Por una fracción de segundo, Luis se congeló como si hubiera tocado un nervio. Luego soltó una risa hueca y escalofriante que me hizo sentir un hormigueo en la piel. ¿Quieres saber por qué?, gruñó, inclinándose hacia el vidrio. Porque ni tú ni esa niña son de mi sangre. Me quedé completamente inmóvil. Mi mente se quedó en blanco, los oídos zumbaban como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mí. Solo podía escuchar el trueno de mi propio latido. No sabía si era la verdad o simplemente el veneno final de un hombre acorralado. Me volví hacia Carmen, desesperado por una negación, cualquier cosa para salvar la última pizca de creencia. Pero ella solo miró hacia otro lado, con los labios apretados, sin confirmar ni negar. Mi voz tembló. Necesito la verdad.
No puedo vivir el resto de mi vida con dudas dejando que me destruya. Por favor, dímelo. Miré a Carmen, más suave ahora. Mamá. Abril solía adorarte. Se aferraba a ti, confiaba en ti como una abuela real. Y al final, la abandonaste, dejaste que sufriera horrores que ningún niño debería conocer. ¿No te dolió eso en absoluto? Ante esas palabras, Carmen de repente rompió en sollozos desgarradores. La primera vez que dejaba caer su máscara frente a mí. Se cubrió la cara, con los hombros agitados, los llantos resonando en la habitación fría. Luis la fulminó con la mirada, pero ella no se detuvo. Después de un largo rato, se calmó, se secó los ojos, se volvió hacia Luis y dijo con repentina determinación, díselo. Tienes que decir la verdad. Es hora. El rostro de Luis parpadeó con pánico, los ojos moviéndose rápidamente, protestas débiles surgiendo, pero Carmen lo miró fijamente, con dolor y determinación en su mirada. Finalmente, se desplomó hacia adelante, dejó escapar un largo suspiro derrotado y comenzó. Su voz era ronca. No eres mi hijo. Cuando tenías 2 años, tu madre y yo éramos solo empleados domésticos para una familia rica en Querétaro. Los Montemayor. Gente poderosa, con dinero de sobra. Pero entonces la familia se destrozó a sí misma. Hermanos peleando por la herencia, sicarios, cuerpos cayendo a diestra y siniestra. Tus verdaderos padres estaban aterrorizados de que su hijo fuera asesinado para sacarlo del testamento. Te entregaron a nosotros con una maleta llena de dinero en efectivo y nos dijeron que te lleváramos lejos, cambiáramos tu nombre y nunca volviéramos. Dijeron que era la única forma de mantenerte con vida. Me senté congelado, cada palabra martillada en mi comprensión de toda mi vida. Todos mis recuerdos de la infancia, la vieja casa, la pesca, las canciones de cuna de mamá, no eran más que una tapadera. No era Héctor Herrera. No era su hijo. Era un niño escondido. Luis se burló, con los ojos fríos como cuchillos. Te mantuve solo por esa maleta. Criarte fue solo una transacción. Pero cuanto más crecías, más te parecías y actuabas como tus verdaderos padres, terco, arrogante, siempre pensando que eras mejor que todos. Me daba repulsión. Odiaba verte. Cada peso que enviabas a casa. En mi mente, era solo tú pagando la deuda por haberte criado. Entrecerró los ojos, con la voz goteando veneno. Y esa niña, Abril, es tuya, pero la sangre de los Montemayor todavía corre por sus venas. Cada vez que la miraba, recordaba a esa familia. La odiaba tanto. Quería destruir todo lo relacionado con ella. Apenas escuché lo que Carmen dijo a continuación. La sangre desapareció de mi rostro. Mis manos se pusieron heladas. Me levanté para irme, tropezando como un fantasma, cuando su voz ronca llegó a través del vidrio detrás de mí. Héctor, espera. ¿Quieres saber quién eres realmente? Me detuve y me di la vuelta. Carmen se presionó contra el vidrio, con los ojos rojos. Ni siquiera sé si esa familia todavía existe. Dicen que se desmoronó después de la guerra de herencia. Pero si alguna vez quieres descubrir quién eres realmente, esta es la única pista que queda. Pidió permiso al guardia para entregar un trozo de papel. Unos minutos más tarde, mientras esperaba en el área exterior, un oficial se acercó y me dio la nota inspeccionada. Mis manos temblaban mientras la abría. En ella había un nombre que nunca había escuchado, Tomás Montemayor, y una vieja dirección en Querétaro escrita con tinta descolorida. Apreté el papel arrugado y salí de la prisión sosteniendo una verdad lo suficientemente poderosa como para derrumbar todo mi pasado. La lluvia seguía cayendo. El viento frío azotaba mi cara, pero no sentía nada. Héctor Herrera había muerto dentro de esa habitación de cristal. Todo lo que quedaba era un hombre sosteniendo un trozo de papel con el nombre de un extraño. Tomás Montemayor. Me senté en el coche mirando la nota hasta que mis ojos se nublaron. No lloré. Solo me sentí vacío. Luego arranqué el motor y conduje a casa. Abril estaba esperando para cenar. No importa quién sea yo, no importa lo que depare el pasado, Abril sigue siendo mi hija y yo sigo siendo su padre. Esa es la única certeza que queda en mi vida. Pero sé que el viaje para encontrarme a mí mismo apenas ha comenzado.
Los días que siguieron, viví como una sombra. Todavía me despertaba temprano para hacer el desayuno a Abril, todavía la llevaba a la escuela, todavía sonreía cuando me contaba sobre sus amigos. Pero dentro de mi cabeza, el nombre Tomás Montemayor ardía al rojo vivo. Cada noche después de que ella se dormía, buscaba en internet. La familia Montemayor apareció en algunos artículos antiguos, un imperio financiero e inmobiliario en Querétaro, una vez entre los más ricos del país, luego destrozado por una disputa familiar a fines de los 80. No quedaba nada. Sin direcciones, sin herederos públicos, solo rumores de un hijo desaparecido. Cerré la computadora y me quedé mirando el techo hasta el amanecer, con el corazón latiendo como si fuera a estallar. Después de muchas noches de insomnio dividido entre la duda y la desesperada necesidad de saber la verdad, me di cuenta de que ya no podía vivir bajo un nombre falso. Tenía que ir a la fuente. No importaba lo que encontrara. No le dije a Abril toda la verdad. Simplemente dije que íbamos a hacer un viaje corto a un lugar especial. Ella saltó de emoción. ¿A la playa, papi? ¿O a un parque de diversiones? Forcé una sonrisa y le revolví el cabello. Aún más especial que eso. Una mañana temprano, cargué la maleta, subí a Abril al asiento del pasajero y le abroché el cinturón con cuidado. Nos escabullimos mientras la ciudad todavía estaba envuelta en la niebla del amanecer, dirigiéndonos a la dirección en el trozo de papel de Carmen, un lugar en Querétaro, a varias horas de Jalisco. El viaje fue largo. Puse canciones infantiles. Abril cantó mientras yo permanecía en silencio, con los ojos fijos en la carretera, la mente en confusión. Lluvia ligera caía, paraba, caía de nuevo. Abril se quedó dormida, con la cabeza contra la ventana, todavía tarareando en sueños. La miré y las lágrimas cayeron silenciosamente. No importaba quién fuera yo, ella era mi todo. Después de horas de conducir a través del agotamiento y la tensión, nos detuvimos frente a una antigua e imponente puerta de hierro flanqueada por muros de piedra y un denso bosque. Un letrero desgastado y cubierto de musgo decía, Hacienda Montemayor, propiedad privada. Mi corazón martilleaba. Presioné el intercomunicador. Una voz masculina profunda respondió, ¿quién está en la puerta? Sostuve el trozo de papel frente a la cámara, con la voz temblorosa. Yo. Mi nombre es Héctor Herrera, pero creo que podría ser Tomás Montemayor. Necesito hablar con el dueño. Silencio. Pensé que nos rechazarían. Entonces las puertas se abrieron lentamente con un chirrido y la voz dijo secamente, entré. Conduje por una larga avenida arbolada. Árboles antiguos se elevaban a ambos lados. La luz del sol se filtraba a través de las hojas en parches brillantes. El camino serpenteó hasta que apareció una mansión masiva de estilo colonial, siglos de antigüedad. Muros de piedra, patio central, pura grandeza de hacienda. Aparqué, con el corazón casi saltando de mi pecho. Abril se despertó frotándose los ojos. «Guau, papi. Es como un castillo». Cuando salimos, dos personas elegantemente vestidas ya estaban esperando en la gran entrada. La mujer, de unos 60 años, cabello plateado en un chongo elegante, vestido fino, ojos azules llamativos. El hombre, alto, de pelo blanco, traje oscuro, presencia dominante. Se quedaron observándonos en silencio. Entonces la mujer me miró, se congeló por un momento y de repente corrió hacia adelante, lanzando sus brazos alrededor de mí como si pudiera desvanecerme. Tomás. Mi hijo, Tomás. Sollozó, llamándome por el nombre exacto en el papel. En ese instante, entendí que este era mi nombre real. Ella temblaba, con las manos acunando mi cara. Soy Viviana. Soy tu madre. Oh, Dios, mi niño. Me quedé congelado en el abrazo de esta extraña que de alguna manera se sentía dolorosamente familiar. Su leve perfume, el calor de una madre que nunca había conocido. Viviana me soltó y se volvió hacia Abril, que se escondía detrás de mi pierna. ¿Y esta hermosa niña?, preguntó, con la voz quebrada. Asentí. Tu nieta. Abril. Las emociones de Viviana se desbordaron. Tomó a Abril en sus brazos, con lágrimas corriendo. Mi nieta. ¡Ay, Dios mío! Se parece a mi hijo. Llevó a Abril adentro,
pasando junto al hombre que todavía estaba en silencio detrás de ella. Ese era Carlos Montemayor. Simplemente asintió con la cabeza hacia mí, con ojos profundos y serios. Sin sonrisa, como si estuviera midiendo todo en silencio ante él. Me estudió durante un largo momento, luego inclinó la cabeza hacia la puerta. Sin preguntas, sin abrazos, sin emoción visible. Por dentro, la hacienda era enorme. Techos altísimos, pinturas antiguas en las paredes, una chimenea crepitando suavemente. Me senté en un sofá de cuero. Abril se apretó contra mí. Viviana se sentó enfrente, incapaz de quitarle los ojos de encima a su hijo. Carlos estaba junto a la chimenea, con los brazos cruzados. Les conté todo. Mi infancia con Luis y Carmen, la muerte de Elena, criar a Abril solo, la decisión de trabajar en Alemania, el horrible descubrimiento cuando regresé, el sótano, el juicio. No oculté nada. Viviana lloró todo el tiempo, con la mano sobre la boca, las lágrimas cayendo. Cuando describí a Abril encadenada en el sótano, se derrumbó en el sofá, sollozando en silencio. Cuando terminé, Viviana se rompió por completo. Hijo mío, nunca imaginé que sufrieras tanto. Te busqué durante 36 años. Me abrazó de nuevo, llorando como la lluvia. Carlos permaneció tranquilo, solo diciendo, creo provisionalmente lo que nos has dicho, pero necesitamos una prueba definitiva. Llamó a alguien para que tomara muestras de cabello de Abril y de mí y las envió inmediatamente a un laboratorio privado. Al día siguiente, llegaron los resultados de ADN. Viviana abrió el sobre con manos temblorosas frente a Carlos y a mí. Blanco y negro, inconfundible, coincidencia del 99,9%. Héctor Herrera era Tomás Montemayor, el hijo biológico de Carlos y Viviana Montemayor. Abril era su verdadera nieta. En ese momento, cada emoción dentro de mí explotó. Caí de rodillas, con la cara entre las manos, sollozando por finalmente encontrar mis raíces, sollozando por 38 años perdidos. Viviana me abrazó. Carlos puso una mano en mi hombro, con los ojos rojos. No lloró, pero su voz tembló. Hijo mío, bienvenido a casa. Junto a la chimenea, Carlos contó lentamente la historia, con voz baja, arrastrándome a un tiempo lejano de sangre y oscuridad. Cuando tenías 2 años, la familia estaba envuelta en una lucha brutal por la herencia. Mi hermano contrató sicarios. El hermano menor de tu madre fue asesinado en la calle como advertencia. Su siguiente objetivo eras tú, el único heredero legítimo. No tuvimos otra opción. Para salvar tu vida, te enviamos lejos con una pareja en la que creíamos que podíamos confiar, junto con dinero y la promesa de que te protegerían para siempre. Hizo una pausa, la luz del fuego parpadeando en su rostro pesado. Después de recuperar el control, te buscamos durante años, investigadores privados en todas partes, recompensas publicadas, persiguiendo cada pequeña pista. Pero cada rastro se enfrió. Al final, creímos que te habíamos perdido para siempre. Los 3 nos sentamos allí llorando y regocijándonos, reunidos después de más de 3 décadas separados. Viviana no soltaba a Abril, llamándola mi preciosa nieta. Abril, tímida al principio, pronto sonrió de oreja a oreja mientras Viviana le daba dulces y le contaba cuentos. Carlos me acompañó por la casa, mostrándome retratos míos de niño, luciendo exactamente como Abril ahora. Me paré ante una pintura, las lágrimas cayendo de nuevo. Abracé a Abril con fuerza en el gran salón y susurré, papi encontró a tus verdaderos abuelos. Ya no estamos solos. Ella miró hacia arriba, con los ojos brillantes. Entonces, ¿eres un príncipe ahora, papi? Me reí a través de mis lágrimas. Solo soy tu papi. Eso es todo lo que importa. A partir de ese momento, nuestras vidas realmente pasaron una nueva página. Ya no era Héctor Herrera. Era Tomás Montemayor, el hijo perdido hace mucho tiempo de la familia Montemayor, desaparecido durante 36 años. Pero para Abril, siempre sería simplemente papá, y ese es el título más preciado que tendré. Los primeros días en la hacienda Montemayor se sintieron como vivir dentro de un sueño. La mansión era inmensa. Pasillos interminables, antiguas pinturas al óleo, chimeneas que ardían día y noche. Cada mañana,
me despertaba con la extraña sensación de que había entrado en la vida equivocada hasta que la risa de Abril resonaba por el pasillo. Papi. La abuela me hizo hotcakes en forma de corazón. Salí corriendo y vi a Viviana, mi madre biológica, una mujer cuyo nombre conocía desde hacía solo unos días, acunando a Abril en su regazo, dándole bocados de hot cake empapados en miel. Carlos estaba sentado cerca leyendo el periódico, pero las esquinas de sus ojos traicionaban una alegría rara y tranquila. Mimaban a Abril con cada comida, cada siesta, cada sonrisa, tratando a cada una como un tesoro. Viviana le cosía vestidos nuevos. Carlos llenó silenciosamente una habitación entera con juguetes y libros. Estaban compensando más de 10 años sin nieta con cada gramo de amor. Dos personas mayores aún poseídas por la alegría. Muchas veces me quedé en silencio en la puerta de la cocina viéndolos jugar, Carlos empujando a Abril en el columpio, Viviana enseñándole canciones y dándome cuenta en silencio de que así era como se sentía una familia real. Sin frialdad, sin condiciones, sin necesidad de probar nada. Totalmente diferente de los años congelados que Abril y yo habíamos soportado bajo el techo de Luis y Carmen. Me ardían los ojos, pero esta vez de felicidad. Una tarde solemne, la ceremonia formal reconociéndome como un Montemayor se llevó a cabo en el gran salón. Asistieron cientos. Parientes lejanos, socios de negocios, rostros poderosos que solo había visto en los periódicos. Los candelabros resplandecían. Un cuarteto de cuerdas tocaba música clásica. El ambiente era solemne. Llevaba el traje negro que Viviana había elegido para mí. De pie junto a Carlos, con la palma sudorosa. Abril llevaba un vestido blanco y me tomaba de la mano, con los ojos muy abiertos ante la multitud. Me paré ante cientos de miradas sorprendidas, inquisitivas y a veces abiertamente desdeñosas. Personas que nunca habían aceptado la existencia de un hijo perdido, regresando repentinamente. Respiré hondo. Entonces Carlos me puso una mano en el hombro y habló claramente por el micrófono. Tomás Montemayor, mi único hijo con Viviana, ha regresado después de 36 años perdido. A partir de este día, es oficialmente el heredero legítimo de la familia Montemayor. El salón se quedó en silencio por un momento. Luego estallaron los aplausos. Algunos sinceros, algunos educados, algunos escépticos. Hice una reverencia en agradecimiento, sintiendo que un peso se levantaba de mi pecho. Abril me abrazó la pierna y susurró, ¿eres realmente un príncipe ahora, papi? Me reí y le besé el pelo. Sigo siendo solo tu papi. Después de la ceremonia, me dieron un puesto ejecutivo, vicepresidente a cargo del desarrollo de infraestructura. Carlos fue contundente. Esta es mi prueba. Demuestra que la sangre Montemayor corre en ti, hijo. Asentí. No tenía miedo. Con mis años de construcción de puentes en Alemania, con el valor que me había ganado en el despiadado mundo de la construcción y la supervivencia, me lancé al trabajo como un pez que regresa al agua. Los proyectos que dirigí, puentes, carreteras inteligentes, superaron constantemente las expectativas. Las ganancias aumentaron un 38% solo en el primer año. De ser aquel del que se susurraba como ese aparecido de la nada, me convertí en el hombre cuyas decisiones eran escuchadas y respetadas. En las juntas directivas, las mismas personas que una vez se burlaron ahora asentían con aprobación a mis presentaciones. Abril vivía como una verdadera princesita. Asistía a la mejor escuela, tenía sesiones semanales con un terapeuta privado, aprendía piano, equitación y pintura. Las pesadillas del sótano se hicieron más raras. Su sonrisa se hacía más brillante cada día. Pasaron 2 años en un abrir y cerrar de ojos. Carlos, ahora frágil, con el pelo blanco como la nieve, comenzó a sufrir de salud. Una tarde de otoño, me llamó a su despacho, me puso una mano en el hombro y dijo, ya soy lo suficientemente viejo para descansar. A partir de este día, Grupo Montemayor es tuyo. Firmó los documentos transfiriéndome el control total de la corporación frente a toda la junta. Nadie se opuso. Bajo mi liderazgo, el grupo entró en su era más fuerte de crecimiento. Nos expandimos a Europa, firmamos contratos masivos y duplicamos el valor. Sin embargo, seguí siendo el padre que llevaba a Abril a la escuela todas las mañanas, cocinaba la cena todas las noches y le leía cuentos antes de dormir, incluso si ahora usaba trajes y firmaba acuerdos millonarios durante el día.
Una tarde tranquila, me paré en el balcón, mirando hacia el vasto jardín. Abril jugaba con sus abuelos, Carlos empujándola en el columpio, Viviana riendo. La luz dorada del sol de otoño caía suavemente sobre rostros que habían soportado tanta pérdida. Abuelos que perdieron un hijo durante 36 años, un padre y una hija que perdieron la infancia en el infierno. Ahora, finalmente, nos habíamos encontrado todos. Mirando hacia atrás en el viaje de la oscuridad a la luz, me di cuenta de que la sangre no determina únicamente a la familia. Los corazones y las elecciones lo hacen. Luis y Carmen compartían mi sangre en mi pasado falso, pero eligieron la crueldad. Viviana y Carlos no sabían que yo existía durante 36 años, pero eligieron el amor incondicional desde el primer segundo. Aprendí que la confianza ciega puede destruir toda una vida. Solo encontrando el coraje para enfrentar la verdad, sin importar cuán insoportable sea, podemos salvar nuestro propio futuro. De mi propia tragedia, saqué una lección: nadie tiene derecho a pisotear la vida de otro en nombre de la familia. La verdadera familia no es un lugar donde las personas se hieren lentamente unas a otras. Es un refugio que protege, defiende y mantiene vivos a los demás a través de las tormentas de la vida. Y creo que solo cuando nos atrevemos a estar del lado de la justicia, incluso si cuesta sangre, lágrimas y un dolor insoportable, la luz existe verdaderamente. Bajé al jardín. Abril corrió a mis brazos. La levanté en alto, la hice girar y su risa resonó entre los árboles. Viviana y Carlos nos miraban, sonriendo con ojos cálidos. Atraje a los tres mis verdaderos padres y mi hija en un solo abrazo. La vida me había quitado tanto, pero al final, me devolvió mucho más. Soy Tomás Montemayor. Pero por encima de todo y para siempre, soy el papá de Abril.